Continuamos desde Argumentos analizando el panorama político. Nos acompaña Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas. Queremos saber en este momento, ya teniendo unos resultados de las primarias, qué va a hacer la candidata que resultó ganadora y cómo se enfrenta pues a este panorama, siendo ella, como usted lo mencionaba ahora, la jefa de la plataforma unitaria del G4. ¿A qué se enfrenta y cómo pudiera desenvolverse pues todo este panorama ahora que se esperan las presidenciales para el segundo semestre del 2024? Tú me lo preguntas a mí y yo te lo iba a preguntar a ti. Si, ¿qué va a hacer María Corina? Porque, va a designar un sustituto, un bateador designado, ¿sí? Un candidato que la represente. Ella se ha convertido indudablemente en la gran electora de ese sector de la oposición. Entonces va a designar a alguien de su equipo, a alguno de los que participaron en las primarias. Sobre eso me cuesta creer lo que vaya a designar a uno de sus partners en el proceso de primaria, porque todos sacaron muy poquitos votos, casi insignificantes, o no casi, sino muchos de ellos votaciones insignificantes. Entonces va a sacar de alguna parte algún candidato que la represente, o por el contrario, se va a tirar a la calle estilo 2019 o estilo La Salida o estilo referéndum de revocatorio, todas esas cosas que hemos vivido, Maduro vete ya, se va a lanzar a la calle para que las masas hagan que ella la habiliten. Yo creo que ese es el problema que ella tiene planteado y que a la gente que votó le debe interesar mucho cuáles van a ser los próximos pasos. Y a mí particularmente me interesaría mucho saberlo también. ¿Cree que en este tema de la inhabilitación también pueda influir las conversaciones que se están dando desde Barbados? Bueno, mira, yo te voy a decir lo siguiente. A mí me parece, a lo mejor es una cosa absolutamente subjetiva, porque pareciera que a nadie le da la impresión, pero yo creo que esas conversaciones quedaron, o ese acuerdo quedó medio muerto, quedó en coma, desde el mismo día que se anunció, porque yo recuerdo la secuencia. Blinken dijo que, sí, como si se les hubiera olvidado en el proceso de discusiones, me acuerdo, mira que ahí faltó el levantamiento de las inhabilitaciones. Y Jorge Rodríguez inmediatamente respondió que de inhabilitados nada. Ahora, como Blinken mismo dijo que lo que condicionaba el desarrollo y la aplicación de las medidas de los acuerdos eran las habilitaciones, a mí me huele, me suena que no hay acuerdo. Lo que pasa es que nadie lo ha dicho y bueno, yo pensaba hacerme loco. No está escrito específicamente. Claro, pero es que en el acuerdo no están las habilitaciones, pero lo dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, que no es ningún, no es pelo de, no es una brisna paja en el viento, pues, sino que es nada menos que el poder. Entonces, a mí me da la impresión de que a menos que estén jugando, ¿no? Y entonces se estén haciendo los locos, porque los Estados Unidos tienen una necesidad estratégica esencial en este momento de la energía de la producción petrolera de Venezuela. Eso, en la actual situación del Medio Oriente, que está a punto de reventar quién sabe si una guerra mundial, esperemos que no, que todo se maneje como la guerra de Ucrania, pues con suficiente educación y cortesía. Una guerra hecha con cortesía y con respeto por la paz mundial, pero eso ahí está a punto, en todo caso, de estallar una crisis que puede llevar el barril de petróleo a $300. Entonces Venezuela pasa a ser un elemento esencial. Yo no sé por qué Blinken no pensó en eso antes de decir semejante cosa, porque yo estoy absolutamente seguro de que el gobierno no va a habilitar a los inhabilitados. Y no estoy seguro porque lo haya dicho nadie. Es que viendo el cuadro, sería para el gobierno una rendición. O sea, el gobierno se rinde frente a sus adversarios y además un elemento que yo siempre señalo porque me molesta mucho su presencia, que es mientras haya 15 millones de dólares de wanted por la cabeza de Maduro y además un juicio en la Corte Penal Internacional, a nadie se le ocurre una operación de entrega, ni de rendición, ni siquiera de pacto peligroso.
Es así, más allá de estos acuerdos, el gobierno será inteligente en saber qué decisiones va a tomar. Es que los Estados Unidos deberían saber que eso es así, que ellos no pueden llegar a un acuerdo de esa magnitud que implica prácticamente una transición si tú tienes al presidente de Venezuela amenazado con la cabeza vale 15 millones de dólares y además encima de eso la cabeza se la van a llevar para un calabozo en Europa, en no sé dónde, en Roma o en La Haya. ¿Pero cree usted que desde el gobierno de Estados Unidos se pudiese presentar una propuesta que permita que eso ocurra? Bueno, lo primero es que, bueno, claro, los Estados Unidos no pertenecen al circuito de la Corte Penal Internacional, pero pueden presionar a través de Europa para que levanten ese juicio. Y los Estados Unidos sí pueden levantar la gratificación por el cuello del presidente de Venezuela. Esas son cosas tan estúpidas que uno no se imagina cómo a estas alturas del juego unos políticos hacen esas cosas. Mira, acorralar a un niño es peligroso. Un niño acorralado es peligroso. Ahora imagínate tú acorralar a un estado, a un país. Imagínate lo que eso significa. Claro, habría que ver también cómo es el desarrollo entonces de este panorama, si siguen esperando pues estas nuevas propuestas, si va a haber otra reunión, dónde va a ocurrir. Por ejemplo, yo le diría a María Corina que se convirtiera ella, si quiere ser presidente de Venezuela algún día, se convirtiera ella en el gestor de esas reivindicaciones. Que levanten sanciones a Venezuela, que le levanten el juicio a Maduro y que se acabe el wanted contra Maduro. Eso sería un gesto que pudiera facilitar una transición de verdad. Yo a esa palabra no la nombro porque me da cosquilla en el oído izquierdo. Esa palabra transición empava cualquier proceso. Yo diría que alguien que quiera llegar al poder tiene que tomar esas iniciativas, por ejemplo. En ese sentido, ¿cree usted que se sentaría a negociar, a realizar esa transición como usted menciona? Pero yo se lo pediría, anda tú y negocia esas cosas con los Estados Unidos y con Europa. Claro, porque lo que se habla desde ella no es una política de me siento a negociar, me siento a discutir estos temas, sino ustedes allá y yo aquí. Y si yo llego, ya ustedes no están. Bueno, entonces ya sabemos a dónde lleva eso. Tenemos 25 años haciendo salidas que no conducen a ninguna parte, que conducen a callejones sin salida. Entonces yo diría que algún día alguien se dará cuenta de lo que hay que hacer para poder lograr un cambio político en Venezuela. Que es, en primer lugar, no tener apuntado con una pistola a los factores de poder. Así es, pero además de la actuación que pudiese realizar Machado, también está la actuación de los demás partidos de la oposición y quienes todavía, pues en unas elecciones presidenciales no solamente estaríamos teniendo a una candidata que está representando a toda esta parte de la plataforma unitaria de la oposición, sino también hay diferentes candidatos que han propuesto allí su candidatura y que también se quieren enfrentar a unas elecciones presidenciales, que también deberían hacer estos otros partidos de la oposición. Bueno, cada quien hará, en este caso estamos tratando el caso de ayer. Ahora, cada una de esas candidaturas posibles, porque hasta ahora solo está materializada la de Luis Eduardo Martínez. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Por otro lado, Manuel Rosales anunció hace unos días la posibilidad de su candidatura. Yo no sé, me gustaría saber si eso pudiera ir, porque en todo caso su partido se convirtió en un adláter de la candidata María Corina. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a salir de ahí? Lo veo difícil, por lo menos, ¿no? Ojalá, no sé, ojalá tengan el desarrollo que a ellos les parezca más conveniente. El Conde del Guácharo, que puede ser otro También candidato. estaba por allí pendiente. ¿Sí? Entonces, ese es el cuadro que tenemos por el momento. 4 candidatos y no sabemos por el momento cuál tendría más fuerza. Así es, vamos a seguir evaluando más adelante cómo sigue este tema de las presidenciales para el 2024, que serían anunciadas para el segundo semestre de este año, de acuerdo a lo que se logró en estas negociaciones en Barbados. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.